día sábado lamentablemente encontraron la avioneta y ahí estamos viendo algunas imágenes. Vamos a empezar a repasar lo que fue tal vez el hecho del fin de semana y que nos tuvo a todos en vela intentando enterarnos, sobre todo en materia de novedades, qué era lo que pasaba con las 3 personas que iban a bordo de esa avioneta. Vamos a empezar a ver un par de placas que realizó la producción de UCM Noticias para ir descubriendo qué fue lo que pasó con esta avioneta que salió el lunes 24 de julio a las 2:30 de la tarde del aeropuerto de San Fernando y que estimaba un arribo para la localidad formoseña de Las Lomitas a las 6:30 y eso nunca sucedió. Ahí estamos viendo exactamente. Claro, el recorrido que hizo la avioneta partiendo de San Fernando en línea recta, donde se hallaron los restos, ¿no? Exacto, los restos se hallaron, bueno, lamentablemente en una zona en la que no se pudo ver nada durante muchos días. Se demoró demasiado el hallazgo de la avioneta y ahí es donde reflotan todas las dudas sobre la investigación y sobre la búsqueda. Pero empezamos a ver, como les decíamos recién, el lunes 24 de julio a las 2:30 partía el aeropuerto de San Fernando. Se estimaba entonces el arribo para Las Lomitas a las 6:30. Iban a bordo de la aeronave Matías Ronzano, el piloto, Facundo Vega, el copiloto, y Matías Aristi, el hijo del dueño del vehículo. Vemos un poco más de información. Los operadores le reportaron al piloto sobre un problema en el radar y ahí arrancó el problema. La nave recorrió 17 kilómetros en 5 minutos y luego se estrelló. El sábado lo encontraron en un pantano del río Paraná, Iguazú, límite entre Buenos Aires y Entre Ríos. Y acá la cuestión, en un pantano, lo que dificultó terriblemente a la investigación y a la búsqueda, porque estaba prácticamente enterrada la avioneta. Entonces, cuando se descubrió, que fueron 20 y pico días después, ya era demasiado tarde para intentar imaginar la posibilidad de encontrar a alguien sobreviviendo en un pantano durante más de 25 días y encontrarlos con vida. El peor final. Un terreno muy difícil para la búsqueda, pero también entendiendo que desestimaron una denuncia importante de un lugareño que había dicho justamente que había visto caer el avión. Ahora vamos a hablar bien sobre eso y vamos a contar un poquito cuál fue el recorrido de la investigación. Primero vemos un pequeño informe que realizó la producción y seguimos charlando sobre la tragedia de la avioneta. La jueza Sandra Arroyo Salgado confirmó que se hallaron restos de los cuerpos dentro del avión accidentado que cayó en la confluencia de los ríos Paraná, Iguazú y Barca Grande. En el trabajo de campo lo que se priorizó es la recuperación de las 3 personas que se verificó que viajaban en este avión. El juzgado hizo una serie de diligencias orientadas a reconstruir los últimos momentos previos a la desaparición de la aeronave y fueron mal difundidos por algunos medios como que había un estado de sospecha respecto de estas 3 personas que viajaban, de si ellos podrían ser responsables de algún tipo de ilícito, y esto es una hipótesis que no se barajó en ningún momento. Bueno, hay un equipo técnico a cargo de la investigación, que está a cargo del director de investigaciones principalmente, con varios especialistas. En este momento se están priorizando el trabajo de los especialistas forenses, entonces es muy lento y además la zona es muy agneada, hay muchísima agua, es una ciénaga donde hay que trabajar con muchísimo cuidado. El día que desapareció la aeronave que partió desde el aeropuerto de San Fernando, Miguel Rocio estaba en un galpón ubicado en Escobar, lugar donde trabaja. Cuando miró hacia el horizonte vio que una avioneta que venía en sentido recto comenzó a caer. Bueno, yo estaba en esta posición, mirando hacia allá, hacia el horizonte, y de repente veo que un avión de esas características que ahora veo por la televisión baja pero vertiginosamente, una caída así, muy con un ángulo no normal. Y me quedo mirando, levantándome así a ver qué terminaba pasando y los árboles me lo tapan. No escucho ruido, no veo nada más que... Después al comunicar, al ver la televisión y todas esas cosas de que el avión se había perdido, tomo conciencia de lo que vi. Inmediatamente me vine y me enteré de esto, me supe de esto y me vine a la prefectura a hacer la denuncia. Y acá me atendieron en la prefectura de Escobar, el prefecto Franco. Vinimos a este mismo lugar, le explico lo que le estoy explicando a usted. Miramos a ese lugar, el ángulo, todo.
te da bronca, te da no haber podido hacer más, ¿no? Y desde que se cayó, estoy en esta condición así, de angustia, de pena, qué sé yo. Imagino los familiares cuando escucharon este relato, ¿no? De Roncio. Sí, y lo que da bronca también, no solo me pongo o intento pensar qué pensó la familia cuando se enteró que hubo un testigo que ese mismo día realizó la denuncia, da bronca también ponerse en los zapatos de Miguel, que fue la única persona que fue testigo de la caída de la avioneta, que hizo las cosas como tenía que hacer. Cuando él toma conciencia de lo que había visto, hay que aclarar algo, que él lo menciona y por momentos se sobrevuela. Él no ve el impacto, él no ve humo, él no ve fuego, él ve un avión y le llama la atención la velocidad descendente, digamos, y la curva descendente que estaba haciendo. Se queda con la preocupación latente y en pocas horas ve la noticia, lo ve en los medios. Claro, no lo ve estrellarse, porque Exacto. se lo tapó el monte, digamos. Lo tapó la visual, digamos, el horizonte que él podía ver desde donde estaba parado. A las pocas horas, cuando ve la noticia en los medios, va a Prefectura y hace la denuncia y dice, yo lo vi. Desde ese momento en adelante, ese día lo único que hicieron en Prefectura, por supuesto, dice que se tomó y se hizo eco absolutamente de lo que estaba planteando el único testigo y automáticamente arrancaron con la búsqueda. Lo que dice el testigo es que lo único que hicieron fue tomarle el nombre y el número de teléfono. Él no se queda conforme con lo que sucede en Prefectura y luego hace la llamada al 911 y vuelve a hacer la denuncia sobre lo que había visto. Ahí toman verdaderamente, además, hay que aclararlo, ya se había hecho mediático el caso. Claro, cuando él ve las noticias y conversando con su mujer, bueno, ahí toma la decisión de ir al 911. Claro. Recorren el lugar, pero tampoco se veía, claro, ya estaba enterrada la avioneta. Exactamente, ellos lo hacen el recorrido que él indica, que encima es un hombre que tiene conocimientos, digo, a uno no le resultaría fácil calcular las distancias o los kilómetros en los que vio pasar la avioneta. El hombre, el testigo, Miguel, tiene ciertos conocimientos, entonces los pudo aproximar bastante a 15 a kilómetros. la zona. Estaban a 15 kilómetros y a un día y monedas del hecho. Estaban muy cerca. Hicieron el recorrido hasta el lugar donde él pudo, con la visibilidad que le proporcionaba el lugar donde estaba parado, llegar, fueron, no vieron nada. Él les aclaró al cuerpo de investigación que estaban en el exacto punto donde él perdió la visual del avión, claro, no donde lo vio caer, no donde vio donde lo vio estrellar o donde vio humo, sino donde lo dejó de ver. Bueno, un testimonio más que confirma las fallas en la investigación y en la búsqueda, ¿no? Sí. Porque había entonces información, había un dato preciso que no se investigó con profundidad, porque si este registro se hubiese tomado con mayor atención a Yelén en ese momento, seguramente la búsqueda se hubiese acotado a esos 30 kilómetros en radio y no en un supuesto recorrido que iba a ser la avioneta, ¿no? Sí, y tantas hipótesis. Por supuesto, lo que dice la ANAC, que es la Administración Nacional de Aviación Civil, lo que dice la Prefectura, lo que dice, bueno, por supuesto, como estábamos escuchando recién, la palabra de Arroyo Salgado, que es de la Fiscalía de San Isidro, es que se realizaron un montón de rastrillajes y se buscó por la zona hasta que se terminó encontrando. Pasó lo peor, lo encontraron más de 20 días después y lamentablemente las 3 personas que iban a bordo del avión habían ya perdido la vida, no habían podido salir del avión, no habían podido generar ningún movimiento, estaban prácticamente enterrados en una zona en la que sí es muy complejo todo tipo de búsqueda, pero bueno, lamentablemente tenemos que relatar el peor de los finales y una carga de culpa muy grande por parte de lamentablemente el único testigo, que fue el único hombre que había podido dar un indicio de qué era lo que había pasado con la avioneta que había partido de San Fernando y de la cual no se sabía más nada.